Buenos días, vamos a continuar con el tema 5, en el cual estamos hablando de la transformada de Laplace y cómo esta herramienta pues, nos puede ayudar en el análisis de circuitos. Vimos que lo que buscábamos hacer al utilizar todo esto de la transformada de Laplace y un caso, digamos, un poco más específico, que es el tema de la frecuencia compleja para determinadas funciones, etcétera, pues era transformar ecuaciones diferenciales que están definidas en el dominio del tiempo en un nuevo espacio, el dominio S, en el cual esas ecuaciones diferenciales se convierten en ecuaciones algebraicas y es muy fácil despejar incógnitas o variables que puedan ser de nuestro interés y después convertir esas ecuaciones pues, que nos han quedado, esas variables que están en el dominio S, volverlas a convertir en el dominio del tiempo. Hasta ahora hemos visto el paso de viajar desde el dominio del tiempo al dominio S y no hemos hablado aún con mucho detalle de cómo volver del dominio S al dominio del tiempo. Vimos que si las funciones que encontrábamos se correspondían con algunas de las que estaban tabuladas aquí, por ejemplo, pues entonces sí podíamos hacer ese retorno, porque sabemos que si la transformada de Fourier de esta función es esto, perdón, de Fourier no, de Laplace es esto de aquí, pues entonces la inversa de esta función, o si me encuentro esta función, pues yo sé que su correspondiente en el tiempo pues es esta otra de aquí, ¿no? Entonces si podemos descomponer esa función f de s en el dominio S, la podemos descomponer en funciones de este tipo, pues siempre vamos a poder encontrar cuál es su correspondiente en el dominio del tiempo. Sin embargo, el último ejemplo que vimos, que si recordáis era este de aquí, nos daba una función que era esta de aquí. Y si bien en el primer ejemplo, pues sí que fuimos capaces de encontrar rápidamente, de descomponer la función que nos salía en funciones más sencillas, pues en este no era trivial. Entonces nos quedamos ahí atascados y no supimos volver desde el dominio S al dominio del tiempo. En esta clase lo que vamos a ver es justamente cómo hacer eso. Vamos a hablar de la inversión de transformadas de Fourier y vamos a ver cómo podemos, de una forma bastante general, convertir no cualquier función, pero la inmensa mayoría de las funciones que nos vamos a encontrar en el análisis de circuitos, cómo convertirlas al dominio del tiempo, ¿vale? Estrictamente hablando, la operación que me devuelve al dominio del tiempo, pues es esta de aquí, ¿vale? Esta sería la transformada inversa de Laplace, que se puede demostrar, no lo vamos a hacer, pero se podría demostrar que tiene esta forma. Es una operación en el plano complejo, coges un punto C, un punto omega en el plano complejo y haces esta integral y entonces al evaluarla pues eso te daría f de t, ¿no? Sin embargo, nosotros nunca vamos a usar esta expresión porque si la aplicáramos directamente con los polinomios que nos salen, con las funciones racionales que nos salen, pues sería demasiado complejo, no es trivial aplicarlo en general. Por eso, pues vamos a aprender unos caminos alternativos, unas técnicas alternativas para no tener que evaluar nunca esta integral explícitamente, ¿vale? Entonces, todo lo que vamos a hablar, ¿cuándo lo vamos a poder aplicar? ¿Vale? Pues en principio lo vamos a aplicar cuando tengamos funciones que sean de este tipo, ¿vale? Siempre vamos a separar el numerador y el denominador y entonces en el numerador tendremos un polinomio de grado m y en el denominador tenemos otro polinomio de grado n, ¿vale? Y entonces pues cuando se dé la circunstancia que m es menor estricto que n, ¿vale? El numerador tenga un grado menor que n, pues entonces diremos que esa función racional, además de ser una función racional, es un caso particular de función racional llamado estrictamente propia. Es una función racional estrictamente propia. Y entonces, pues, cuando eso ocurre, siempre se va a poder descomponer esa función en una suma de fracciones parciales, de tal forma que en el denominador de cada una de esas fracciones nos queda un único polo, ¿vale?
Entonces, el primer paso para poder operar y para poder hacer esto, pues sería factorizar el denominador, si no lo tenemos ya factorizado, de forma que se nos quede en una multiplicación de monomios de esta forma, ¿vale? Entonces, ese proceso se le llama factorizar y vamos a distinguir tres casos, ¿vale? Un primer caso en el cual todos esos polos, esto recordar que cuando eran a los autovalores del denominador le llamamos polos, a los valores característicos del denominador le llamábamos polos, pues un primer caso en el cual todos esos polos son reales y diferentes, ¿vale? Ese es posiblemente el caso más sencillo. Después, otro posible caso pues será que esos polos sean complejos, y si es así, siempre que uno de esos polos sea complejo, va a aparecer un par de polos que son complejos conjugados, ¿vale? No te va a aparecer únicamente un polo complejo sin que haya un segundo polo complejo conjugado. Y el tercer caso es que esos polos puedan ser reales, pero que estén repetidos, ¿vale? Repito, reales distintos, complejo conjugados, pares complejo conjugados o reales repetidos, ¿vale? Pues muy bien, vamos a ver qué ocurre en ese primer caso, en el caso en que tenemos polos reales distintos, ¿vale? Nuestro objetivo, ya digo, es convertir esa función en una suma de fracciones parciales de esta forma, y estamos dando por hecho que todos esos polos pues son distintos, ¿vale? Reales, y ya está, son distintos y reales, ¿vale? Y entonces, fijaros, si eso es así, si yo soy capaz de escribir esto de esta forma, pues ya sabemos cuál es la transformada inversa de Laplace de cada una de estas fracciones, ¿vale? Por la propiedad de combinación lineal, yo sé que esta suma es la transformada inversa de cada una de ellas de forma independiente, y si tienen esta forma, vimos en la clase anterior que se correspondían con esta función en el dominio del tiempo, ¿vale? Para separar el dominio S del dominio del tiempo, a veces escribiré esta flechita donde lo que esté a un lado será el dominio S y lo que esté al otro lado será el dominio del tiempo, ¿vale? Es como si fuera un portal que nos lleva de un mundo a otro, ¿no? A estos términos que aparecen multiplicando cada una de estas fracciones parciales se le llaman residuos, ¿vale? Y entonces, ¿cómo podemos calcular esos residuos? Bueno, pues para eso tenemos la regla del teorema de Heaviside, que también a veces se llama regla de ocultamiento, que nos dice que podemos determinar cualquiera de esos residuos multiplicando por este término de aquí, multiplicando la función por este término de aquí y evaluando el resultado en ese polo, ¿vale? Cogiendo ese y evaluándolo en ese polo. ¿Por qué? Bueno, pues si os fijáis, si yo multiplico esto por s menos p, vamos a pensar en s menos p sub 1, vale, pues aquí se me queda esa función, y después aquí se me queda, voy a escribirlo mejor en esto aquí, vale, porque decirlo de palabra pues creo que es más confuso, ¿no? Entonces tenemos que f de s es igual, voy a ponerlo únicamente con dos polos, s menos p sub 1 más a sub 2 s menos p sub 2. Entonces lo que nos dice la regla de ocultamiento es que si multiplico esto por s menos p sub 1, f de s, esto va a ser igual a más s menos p sub 1 partido s menos p sub 2 por a sub 2, ¿vale? Y así, si hubiera más, etcétera, etcétera, todos los que haya, ¿no? Pero claro, si yo evalúo esta función justamente en el polo p sub 1, bueno, aquí este término no tiene por qué desaparecer, ¿vale? Pero cada uno de estos sí va a desaparecer, ¿vale? S menos p sub 1, si evalúo S es igual a p sub 1, pues entonces esto de aquí va a ser 0, y entonces este término va a desaparecer, y así con todos los demás. Y por eso, de esta forma, pues podemos demostrar que a sub 1 es igual a S menos p sub 1 por f de s, y todo esto evaluado en P1, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplito que creo que nos va a ayudar a entender esto un poquito mejor.
Y para eso pues vamos a coger esta función que, si recordáis, pues es la que teníamos, la misma ecuación, la misma función a la que habíamos llegado en el último ejemplo que habíamos visto, ¿vale? En el ejemplo pues no nos habían dado valores explícitos de las intensidades, ¿vale? Y aquí pues ya sí nos lo están dando, ¿vale? Entonces vamos a aplicar todo esto que acabamos de ver. Bueno, voy a escribirlo primero numéricamente. Esto ya, si queréis, es un problema casi estrictamente de matemáticas. Entonces I de S pues sería menos 2 S cuadrado, R es 12, L vale 1, entonces aquí tengo 12 por menos 2, pues menos 24, menos 24, menos 24S, 12 es 2 y LC partido por LC, esto es más 40, más 40, ¿vale? Partido por S, y después tengo S cuadrado más 12S, sí, más 12S, más 20. Más 20, ¿vale? Entonces lo que queremos hacer es descomponer esto. Bueno, primero, tenemos que ver que esto es una función racional estrictamente propia. Fijaros que en el denominador, el grado del denominador sería 3 y el grado del denominador sería 2. Entonces sí, se cumple que el denominador tiene un orden mayor estricto que el numerador. Entonces esta función es estrictamente propia. Podemos utilizar las cosas que acabamos de comentar y la vamos a descomponer en una suma de fracciones parciales. Para ello, bueno, pues tengo primero que factorizar el denominador, ¿vale? Este término ya estaría factorizado, o sea, es como si hubiera un polo en 0, entonces P sub 1 es igual a 0. Me faltaría factorizar este de aquí, para eso pues aplicamos la fórmula, voy a llamarlo P más y P menos, es igual a menos 12 más menos la raíz cuadrada de 12 al cuadrado menos 4 por 20 partido por 2. ¿Vale? Entonces esto es menos 6 más menos la raíz cuadrada de 144 menos 80, que es 144 menos 80 son 64. No, 144 menos 80. ¿Cuánto es 144 menos 80? Sí, es 64 y entonces, bueno, voy a ponerlo ya directamente. Entonces la raíz cuadrada de 64 es 8, partido por 2, pues ya eso es 4, ¿vale? Entonces esto es menos 10 y menos 2, ¿vale? Entonces, efectivamente, estos dos polos son los dos reales y repetidos, ¿no? Entonces, esto de aquí pues va a ser el numerador, no lo voy a volver a escribir, partido por S menos 10, o sea, S más 10 y S más 2, ¿vale? Muy bien, pues entonces lo que nos dice la teoría es que esta función la vamos a poder escribir de esta forma: a sub 1 partido por S más a sub 2 partido pues por S más 10 más a sub 3 partido por S más 2, ¿vale? Entonces vamos a utilizar la regla de ocultamiento y vamos a ir sacando cada uno de esos términos, ¿vale? Entonces, el término a sub 1 sería I sub S multiplicado por S, evaluado todo en S igual a 0, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí, pues me queda el numerador evaluado en 0 partido por S más 10, 0 más 10, ¿vale? Lo pongo así, y 0 más 2. Entonces el numerador evaluado en 0, fijaros que esto sería 0, 0 más 40, y el denominador sería 10 por 2, que es 20, y entonces esto es 2. ¿Vale? A sub 2, pues es exactamente lo mismo, multiplico por S más 10, y de S
y esto es, ahora tengo que evaluarlo en s igual a menos 10, y entonces esto es, el numerador pues sería menos 200 más 240 más 40 partido por, este ya no está, porque se cancela con este de aquí, partido por menos 10 multiplicado por... no, menos 10 no, perdona. Sí, menos 10 por esto de aquí, multiplicado por menos 10 más 2, que es menos 8. ¿Vale? Entonces, pues esto nos da 280 menos 200 son 80, partido por 80, pues esto da 1. ¿Vale? Entonces ya tenemos a sub 2 y lo mismo con a sub 3. A sub 3 es s más 2 por i de s es igual a menos 2, y entonces tenemos n evaluado en menos 2, pues son menos 8 más 48 más 40 partido por este ya no está, y entonces tenemos menos 2 por 8. ¿Vale? Y entonces esto es 80 partido por menos 16. ¿Y esto cuánto da? Pues 80 partido por menos 16 son 5, ¿no? Menos 5. Por 5. Sí, menos 5. Bueno, pues ha quedado todo muy sencillito. Entonces, fijaros que i de t pues sería sencillamente el residuo del primer polo, 2, y ahora tendría que multiplicar por e elevado a 0t, pero eso, bueno, e elevado a 0t es 1, entonces es 2 más e elevado más 1 por e elevado a menos 10t, ¿vale? Más, perdón, menos, bueno, más menos 5 por e elevado a menos 2t. ¿Vale? Entonces así, fijaros cómo habríamos vuelto del viaje al dominio S de esta forma, ¿no? Vale, vamos a ver qué más tenemos. Vamos a ver el siguiente caso. Vale, otra posibilidad es que en el denominador tenga una expresión de este tipo, y además, bueno, pues se dé la circunstancia que alfa al cuadrado sea menor que omega sub 0 al cuadrado, y en ese caso, pues ya vimos, si recordáis del tema anterior, que esa situación era daba lugar a dos polos complejos conjugados de esta forma, y entonces pues si lo buscamos expandir en fracciones parciales de la misma forma que hemos hecho antes, pues tendríamos bueno, puede haber más polos reales distintos, esto estamos suponiendo que son polos reales distintos, pero los correspondientes a los polos complejos conjugados pues los podría escribir de esta manera, ¿vale? K no puede valer cualquier cosa, y podemos ver, se podría demostrar que el residuo de uno de esos polos tiene que ser el complejo conjugado del otro. Este factor medio lo ponemos un poco porque después se van a simplificar algunas operaciones. Y entonces, pues, si podríamos aquí operar directamente con lo mismo que hemos hecho antes, no habría en realidad ningún problema, más allá de que los cálculos pues son un poquito pues más tediosos, debido a que, bueno, pues aquí tenemos cantidades complejas, hay que despejarlas, etcétera. No es lo más recomendable. Pero si llegamos a poder expresar esto de esta forma, pues también mirando la tabla, pues sabemos que unos polos de esta forma, que al final pues vienen de una situación así, se pueden expresar
o se corresponden con una función en el dominio del tiempo de esta forma de aquí, ¿vale? Y recordar que esta función, bueno, pues sería la que vimos al principio del tema de respuesta compleja, pues esta sería la transformada inversa de los polos complejos conjugados, ¿vale? Vale, entonces, ya digo, esta forma, si bien es correcta, no hay ningún problema en utilizarla, salvo que es muy tedioso, ¿no? Y entonces hay una forma alternativa, que es utilizar el método de los coeficientes indeterminados, ¿vale? ¿Cómo utilizamos este método? Bueno, pues en lugar de descomponerlo en una fracción, en dos fracciones parciales de esta manera, lo descomponemos o buscamos descomponerlo en una única fracción de esta forma de aquí, que tenga esta expresión de aquí, y vamos a ir dándole valores a... Bueno, primero evaluamos todos los residuos que no son complejos, ya todas esas incógnitas nos las hemos quitado. Y después lo que hacemos es empezar a dar valores a S, haciendo límites, etcétera, para intentar despejar B y C, de forma que nos dé lugar a dos ecuaciones sencillas, de las cuales pues podemos despejar directamente estos valores. Esto, aunque parezca un poco más engorroso, en realidad pues es bastante más sencillo que operar con números complejos, y eso es lo que sería lo más recomendable cuando nos encontramos este tipo de situaciones, ¿vale? Y finalmente, una vez que ya tenemos B y C, pues podemos evaluar cuál es la constante K mediante esta expresión de aquí. Vamos a hacer un ejemplo en el cual vemos cómo utilizar esta expresión. Vale, pues imaginar que nos encontramos con una expresión de este tipo, donde lo primero que vamos a hacer es intentar factorizar el denominador, como siempre. Bueno, primero comprobar que el denominador tiene un grado mayor que el numerador. Fijaros que al multiplicar s por s cuadrado, pues se quedaría s al cubo, grado 3, que es mayor estricto que 2, ¿no? Vamos a factorizar esto de aquí, entonces tendríamos que menos 6 más menos la raíz cuadrada de 6 al cuadrado de 36 menos 4 por AC, pues menos 100. Ya vemos que esto de aquí es negativo, y entonces esto va a dar lugar a un número complejo partido por 2, ¿vale? Entonces ya está. Esto sería unos polos, tendríamos un par de polos complejos conjugados, y entonces pues bueno, pues ya estamos en la situación que estamos hablando, ¿no? Entonces, en esa situación, en lugar de hacer la división usual de la descomposición usual, pues lo vamos a escribir de esta manera. Vamos a escribir aquí BS más C partido S cuadrado más 2 alfa S por omega sub 0 al cuadrado, donde 2 alfa es igual a 6 y omega sub 0 al cuadrado es igual a 25. Más A más el segundo residuo, ese también tenemos que considerarlo, ese más 2, ¿vale? Muy bien, pues fijaros, lo que nos dice la receta que hemos visto es que primero tenemos que sacar el residuo A de todos los polos reales no repetidos, y entonces pues vamos a hacer eso. Sabemos, por la regla de ocultamiento, sabemos que S más 2 por F de S evaluado en S igual a menos 2, pues eso si nos vamos aquí, pues tenemos 15 por 4, que son 60, menos más 32, ¿vale? Más 32, menos 7, partido por, este ya no está, lo hemos cancelado, lo hemos ocultado, y esto se queda 4, menos 12 más 25, ¿vale? Entonces, pues esto es 92 menos 7 son 85,
partido por, estos son 13 más 4, 17, ¿no? Esto, pues... ¿Esto cuánto da? Estos son 5, ¿no? 7 por 5, 35, 5 por 1, 5, sí, sí, estos son 5. Vale, muy bien, pues ya está, ya tenemos el primer residuo, ¿vale? Entonces, ya esto ya no es una incógnita, esto ya vale 5, ¿no? Muy bien, y ahora vamos a ver qué hacemos con esa segunda operación. Fijaros, lo primero que podemos hacer es coger, por ejemplo, multiplicar o evaluar en 0. ¿Sí? ¿Cuánto vale f de 0? Pues f de 0 serían menos 7 partido por 2 por 25, ¿vale? Y eso yo sé que tiene que ser igual a esto de aquí, que es c partido por esto es 0, 0, 25 también. Y ahora esto de aquí es 5 medios. Es 5 partido por 2. Y fijaros, sencillamente evaluando f con s igual a 0, ya he podido despejar cuánto vale c, ¿vale? Entonces c es igual a... Vamos a multiplicar todo por 50. Entonces esto es menos 7 es igual a 2c más 25 por 5 son 125, ¿no? Sí. Entonces después de aquí despejamos c y esto es menos 118 partido por 2. C es igual a 59, ¿no? 59. Vale. Vamos a repasar. Ah, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Esto no es esto. Esto es 132. 132. 132. A ver. 132. Y esto es 66. Vale. Esto sí. Menos 66. Vale, pues C vale menos 66. ¿Y después qué más podemos hacer? Bueno, pues fijaros. Podría coger... O otra cosa que casi siempre vamos a poder hacer es multiplicar por s, f de s, y hacer el límite cuando s tiende a infinito, ¿vale? Entonces en esa situación, fijaros, se me queda 15 por s al cubo, solamente tengo que ver los grados más altos. Esto, el grado más alto de aquí es s cuadrado, al multiplicarlo por s es s al cubo, entonces es 15 por s al cubo partido por s al cubo, ¿no? Cuando tienden a infinito, el único que va a conservarse es ese grado más alto, y entonces pues eso vale 15. Y después por otro lado tengo esto de aquí es igual, solamente va a sobrevivir b, ¿vale? Y entonces tengo que b, y este de aquí también va a sobrevivir, más a, que es 5, pues ya está, esto sería, ¿no? Y entonces de aquí pues deduzco que b tiene que ser igual a 10, no menos 10. ¿Vale? Muy bien, pues fijaros, ya hemos terminado, ya hemos descompuesto esta función y hemos visto que f de s es 10s más menos 66 partido por s cuadrado más 6s más omega 0 al cuadrado. Vamos a poner uno u otro, pero no. Más 5 partido s más 2, ¿vale? Esto sería. Entonces, la transformada inversa de esto, si nos vamos a las tablas, fijaros que esa expresión se correspondería con esta de aquí, con phi igual a 0,
con coseno, no, espera, con coseno de phi igual a 10 y beta seno de phi, bueno, vamos mejor a ver directamente la fórmula que teníamos aquí. Yo sé que esto es esto de aquí y entonces bueno, pues puedo directamente sustituir y entonces tengo que esto de aquí es bueno, me ha faltado el K, disculpa. El K hemos dicho que es B, que es 10, más J, alfa, que es 3, por B, 30, menos C, ¿no? Que es 66, pues es más 66, partido por beta, ¿no? ¿Y beta qué es? Beta es 5. Beta es la raíz cuadrada, beta es igual a omega 0. ¿Vale? Entonces omega 0, esto es 5, ¿no? Partido por 5. Y ya está, pues aquí tendría la solución f de t, sería k, esto es un número complejo así en general, podemos escribir su módulo, por e elevado a menos 3 t coseno de beta, que es omega 0, de 5t más el ángulo de k, y después esta parte de aquí sería 5 por e elevado a menos 2t. ¿Vale? Y ya está. Ya, bueno, pues habríamos terminado, ¿vale? Ya está todo explícitamente, se puede obtener de forma bastante sencilla. Muy bien, pues este sería un ejemplo de una transformada inversa cuando aparecen polos complejos conjugados. Vamos a ver un último caso, el último caso en el cual pues aparecen polos reales repetidos, ¿vale? Bueno, cuando tengamos polos repetidos, las expresiones, las fracciones parciales que se nos van a quedar van a tener esta forma de aquí, va a ser como una suma, van a aparecer varios residuos, uno por cada grado que tenga, por cada vez que esté repetido ese polo, y entonces pues tenemos que ir sumando fracciones elevadas progresivamente, con el denominador elevado progresivamente hasta alcanzar el número de polos. Entonces, por ejemplo, si vamos aquí vamos a pensar esta función, una función del tipo s más 5 al cuadrado, por ejemplo, pues esto se tiene que descomponer en algo así, s más 5 más a sub 2 s más 5 al cuadrado. Esas fracciones parciales, cuando tenemos el denominador elevado a algo que no es la unidad, pues entonces la transformada en el dominio del tiempo es esta de aquí, ¿vale? Podemos reducirla haciendo la integral, etcétera, etcétera, pero lo más fácil, ya os digo, es mirar el libro de tablas y se acabó. Bueno, en esa situación pues tenemos un problema, ¿vale? Porque la regla de ocultamiento normal no nos vale. ¿Por qué no nos vale? Pues fijaros, si en este caso tan sencillo, esto es FDS, si intento utilizar la regla de ocultamiento, por ejemplo, para este polo, pues para encontrar este polo, pues ¿qué tengo? Pues tendría que hacer esto, ¿no? Tendría que hacer S más 5 por FDS, diría este polo es S más 5 por FDS, y todo esto evaluado en menos 5, ¿no? Vale, muy bien, vamos a hacerlo, y entonces esto daría pues a sub 1 más, aquí se va a cancelar 1 y se queda a sub 2 partido S más 5. ¿Cuál es el problema? Que cuando evalúe esta fracción en S igual a menos 5, esto pues tiende a infinito, ¿vale? Esto tiende a infinito y entonces pues no me da
da ninguna información sobre el valor de A sub 1. Entonces, no puedo utilizar la regla de ocultamiento normal, tal cual, para obtener A sub 1. Vamos a ver qué pasa con A sub 2. A sub 2 tendría que multiplicar S más 5 al cuadrado por f de S es igual a S igual a menos 5, y entonces aquí fijaros que tendría S más 5 por A sub 1, bien, no hay nada indeterminado, y después tengo A sub 2, a secas, ¿no? Cuando evalúe S igual a menos 5, pues esto va a desaparecer, esto va a ser igual a 0, este término va a desaparecer, y entonces pues directamente pues, te podría decir, si esta es la función de entrada, pues te puedo decir, hago esto aquí, multiplico, evalúo esta expresión de aquí tal cual, y entonces te puedo decir que A sub 2 tiene que valer 1. Así que, para cuando quiero determinar la fracción con el grado en el denominador más alto, pues la regla de ocultamiento sí me sigue valiendo. ¿Qué truquito podemos utilizar para obtener A sub 1? Bueno, pues fijaros, si cojo, puedo decir que A sub 1, si cojo y en lugar de evaluar esto, evalúo esto de aquí, la derivada con respecto de S más 5 al cuadrado por f de S, pues entonces, ¿qué tengo? Pues tengo, esto de aquí se me queda como S más 5 por A sub 1 más A sub 2. Pero es que a todo esto le tengo que hacer la derivada y evaluarlo, ¿vale? Esto aquí me falta ponerlo, evaluado en igual a menos 5, en S igual a menos 5, ¿vale? Claro, cuando hago la derivada aquí, pues me va a desaparecer, o sea, la derivada de esta parte de aquí, pues es directamente A sub 1, y esta, como no tiene ningún término S que lo acompañe, me los he cargado con la regla de ocultamiento, pues entonces esto se va a 0. Entonces la derivada de esto de aquí es 0, y tengo que directamente A sub 1 la podría obtener sustituyendo esto de aquí, y en este caso pues A sub 1 pues también vale 1. ¿Vale? Entonces ya he terminado, ¿no? F de S es igual a 1 partido S más 5 más 1 partido S más 5 al cuadrado. Ahora pues aquí aplicaría la transformada inversa, consultando el libro de tablas, pues sé que la transformada inversa de esto de aquí es igual a esto de aquí. Y ya habría terminado. En general, si en vez de ser un polo doble, como he hecho en este pequeño ejemplo, pues está repetido R veces, pues tengo que utilizar más de una derivada de esta forma. Esta forma, si bien funciona siempre, es una regla mecánica que, bueno, está garantizado que va a funcionar. El problema que tiene es que se vuelve muy engorroso, porque tengo que hacer una derivada de f de s, ¿vale? Si utilizamos aquí la regla de la cadena, pues me quedaría r a la menos 1 por s menos p tal, multiplicado por f de s, y después tengo que hacer la derivada de f de s. Eso pues a veces será fácil, a veces no. Para el caso que no sea fácil, hay una forma alternativa de trabajar que es similar a como hemos hecho con los polos complejos conjugados, en los cuales pues voy dando valores a f de s, intentando que se me quede un sistema de ecuaciones sencillo, del cual yo puedo ir deduciendo los valores de los coeficientes. Vamos a hacer un pequeño ejemplito que yo espero que nos quede más claro todo esto, ¿no? Entonces, pues imaginad que tenemos esta función y queremos encontrar su representación en el tiempo. Entonces, pues en ese caso, como tenemos un polo triple, pues esta función tiene que ser de la forma A sub 1, 1 partido por S más 4 más A sub 1, 2 S más 4 al cuadrado más A sub 1, 3 partido S más 4 al cubo. Y después tengo este polo que no está repetido, este es un polo normal y corriente, A2 partido S más 5. Lo primero que voy a hacer es, al igual que hacía con los polos complejos conjugados, ir a lo fácil, que es irme por este polo, y entonces ese polo es S más 5
por f de s, todo esto evaluado en s igual a menos 5. ¿Vale? Entonces en ese caso todo esto de aquí desaparece, solamente sobrevive a sub 2 y aquí pues tendría que evaluar, este no aparecería y entonces tendría menos 25 más 10 más 14 partido por menos 5 más 4 es menos 1, al cubo es menos 1, y entonces fijaros que esto también de aquí es menos 1, al final esto pues me da 1, ¿vale? Ya tengo ese polo. Vamos a ir a por los otros. El más fácil de todos va a ser el A sub 1, 3. A sub 1, 3 me sirve también la regla de ocultamiento tradicional. F de S es igual a menos 4. Y entonces aquí tengo, pues, menos 4 al cuadrado es menos 16. Menos 4 al cuadrado es menos 16, más 8, más 14. Más 14. Partido por... esto ha desaparecido al multiplicarlo por ese más 4 y entonces me queda menos 4 más 5, 1. Perfecto. Y entonces aquí me queda 24, perdón, 22 menos 16, 6, ¿vale? Vale, pues A sub 1, 3 ya lo tenemos, ya tenemos estos dos. Vamos a por A sub 1, 2. Bueno, pues A sub 1, 2, si aplico la regla que acabamos de comentar, sería la primera derivada de S, multiplicando a S más 4 por F de S. Hemos visto que ya eso hace que desaparezcan... Uy, S más 4 al cubo. Desaparezcan los vecinos. Bueno, pues entonces aquí vamos a ver que cuando hago esta operación el único término que sobrevive es A sub 1, 2, ¿vale? Y entonces tengo que sustituir, tengo que evaluar ahora esto de aquí, entonces al sustituir eso, voy a poner esto. Tengo que coger diferencial de S, entonces es menos S cuadrado menos 2S más 14 partido S más 5 y todo esto evaluado en S igual a menos 4. Entonces, bueno, pues tengo que hacer una derivada del primero que es menos 2 2S menos 2 partido S más 5 menos la derivada de menos el primero sin derivar, que es menos S al cuadrado menos 2S más 14 partido por esto al cuadrado, ¿no? Entonces eso más 5 al cuadrado. Bueno, pues si lo hacemos, vamos a hacerlo. Es todo esto evaluado en S igual a menos 4. Pues esto es 8 menos 2 partido por 1 menos 16. Bueno, eso ya lo tenía aquí de antes. Esto había visto que daba 6. Daba 6, esto da 6. Pues entonces 8 menos 2, 6, menos 6, 0. ¿Vale? Ese segundo coeficiente da 0. Y después me queda el tercero, pues que el tercero podría ser la misma operación, ahora la segunda derivada. Fijaros que ya esto se vuelve cada vez más y más tedioso. Bueno, ese es un método, ¿vale? Vamos a ver otro método. Este polo triple, vale, ese me vale, ese creo que es muy sencillo, no ha sido muy engorroso. Pero fijaros, si en lugar de hacer esto de las derivadas y tal, me planteo utilizar el método de los coeficientes indeterminados, pues puedo decir, vamos a ver qué pasa cuando hago el límite, cuando S tiende a infinito, de S de f de S, de S de f de S, ¿vale? Entonces fijaros, si hago eso, pues me queda A sub 1, 1, este desaparece, este más 0,
Este también desaparece, más 0. Y este se queda como a sub 2, que ya sé lo que vale, a sub 2, que vale 1. ¿Vale? Fijaros, que es fácil. Y después, aquí, pues si hago ese límite, tengo menos s al cubo, solamente tengo que mirar el grado más alto, y entonces tengo menos s al cubo partido por s más 4 al cubo. ¿Vale? Entonces, eso es menos 1. ¿Vale? Cuando evalúo esto aquí, hago esta operación usando f de s, pues me queda menos s al cubo partido, aquí el grado más alto sería, perdona, sería el grado más alto abajo, el grado más alto abajo es s a la cuarta, ¿vale? Es s al cubo por s a la cuarta, entonces esto da 0. Entonces, de aquí deduzco que a sub 1, 1 tiene que valer menos 1. ¿Vale? Casi siempre, esta información la podemos sacar de esto de aquí, porque este límite converge a algo, ya que el denominador es estrictamente mayor que el numerador. El grado del denominador es estrictamente mayor que el del numerador. Y entonces esto, pues en el peor de los casos, pues te va a dar un número, una constante, y si es 2 órdenes mayor, pues siempre te da 0, ¿vale? Que es lo que ocurre aquí. Vale, y después otra cosa que podemos hacer es evaluar esto en 0. F de 0, ¿cuánto me da? Bueno, pues esto es 0, 0, 14, partido 4 al cubo, que es 64, por 5. ¿Vale? Y eso es igual a esto evaluado con s igual a 0, que ya sé lo que vale, ya puedo poner directamente, es menos 1 partido por 4, más a sub 1, 2, partido por 4 al cuadrado, más a sub 1, 3, que hemos dicho que valía 6, partido 4 al cubo, 6 partido por 4 al cubo, más 1 partido 5. Fijaros, aquí pues tengo otra ecuación, ¿vale? Y muy fácil de despejar a sub 1, 2. A sub 1, 2 de aquí, pues podemos ver, no lo voy a hacer muy explícitamente, pero podéis ver que esto pues vale 0. ¿Vale? Muy bien, y finalmente, entonces pues ya tenemos todos los residuos, pues podríamos escribir cuánto vale f de t utilizando las tablas, y entonces tenemos que, pues, a sub 1, 1 es menos e elevado a menos 4t más 0, voy a ponerlo aquí así, más 0, más 1 partido 2 factorial, que es 2, por 6, t al cubo o al cuadrado. Es al cuadrado, ¿no? Es R3, menos 1, sí, es al cuadrado. Más 6t al cuadrado por e elevado a menos 4t más e elevado a menos 5t. Y ya está. Pues con esto ya tendríamos resuelto este tipo de situaciones. Fijaros, mi consejo es que por lo menos probéis esto, que os puede ahorrar mucho trabajo. Cuantas más operaciones, peor, porque más fácil va a ser equivocarse y más pie a confusiones podemos tener. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Hoy hemos visto cómo volver de ese mundo extraño que era el dominio S, y hemos visto cómo podemos hacer transformadas inversas, por lo menos para el tipo de funciones que más nos vamos a encontrar, que son las funciones estrictamente propias. En la próxima clase hablaremos de unos cuantos teoremillas, de un teoremilla que nos hemos dejado ahí. Bueno, son dos teoremas, el teorema del valor inicial y el teorema del valor final, que bueno, nos pueden dar algo de información en determinados casos. Y finalmente, pues
aplicaremos todas estas cosas que hemos aprendido a resolver unos cuantos casos de circuitos ya, pues, como los que nos hemos ido encontrando a lo largo del curso. Bueno, pues me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.